Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, Les damos, bueno, la más cordial bienvenida a este segundo taller de las becas ANID. Soy Alejandra Ávila de la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y como les decía, este es el segundo taller práctico del ciclo de 3 talleres que la Escuela de Posgrado ha preparado con el objetivo de apoyarlos y apoyarlas a todas en el proceso de postulación a las becas de Magíster Nacional. Estas becas son entregadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Bueno, estos 3 talleres, los dos que ya tenemos, se han desarrollado con foco en técnicas y las estrategias discursivas del formulario que ustedes trabajan, con foco principal en las carreras de ingeniería y ciencia, para quienes están postulando a nuestros programas de la facultad. En el primer taller se desarrolló aspectos generales de la postulación, de la planificación, la escritura del primer borrador y la revisión de las preguntas que tiene el formulario. Estos talleres los realiza el profesor Sebastián Sepúlveda, a quien además él desarrolla los cursos transversales de escritura de tesis, así que tiene harta experiencia. Así es que le doy la palabra al profesor para que inicie. Les recordamos que la grabación queda en el canal de la Escuela de Posgrado y yo les envío el link y el material extra que el profesor nos pueda entregar. Profesor Sebastián, adelante. Bueno, hola, bienvenidos todos y todas. Como bien decía Alejandra, este es el segundo taller. Hoy día nos vamos a centrar principalmente en consejos de redacción. ¿Ya? Ese va a ser el centro hoy día. La semana anterior les entregué como una estrategia para poder planificar y pensar la escritura del primer borrador de abarcar las preguntas. Ya recuerden que el centro de lo que estamos haciendo nosotros, o lo que más me preocupa a mí, es que ustedes redacten las preguntas uno 2 y 3 de una forma coherente que plantee un storyline, ¿cierto? Coherente en torno a su postulación. Es decir, que ustedes han llevado un trayecto académico y laboral que tiene una línea clara en pos del foco de investigación, y eso es coherente con el magíster al que están postulando y el objetivo de investigación. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es como entrar al detalle. Cómo ocupar los conectores, consejos para estructurar oraciones, etcétera. En función de que hoy día cerremos revisando algunos ejemplos de preguntas para que ya para la próxima semana sea bien taller. Entonces la idea es que la próxima semana trabajemos con textos de ustedes. Los que quieran revisar sus textos, por ejemplo, que redacten sus preguntas, me las pueden mandar al correo y después con previa autorización, lo conversamos antes vía mail, ¿cierto? Pero la idea es, lo ideal sería que ustedes pudieran facilitarme sus textos para poder revisarlos juntos en clases, porque a veces las correcciones que se le hacen a uno pueden servir a varios. Entonces nos sirve para ir afinando la redacción en pos del contenido de las preguntas. ¿Ya? Eso. Entonces, como para ir recordando un poquito primero, ¿cierto? Lo que veíamos la semana pasada, recordar que estamos postulando, ¿cierto?, al magíster y que el cierre de las postulaciones es el 4 de diciembre. Es decir, esto es, está viendo un calendario, la próxima semana es la del 17, después viene la del 24 y ya después viene el 1 de diciembre. Entonces, el 4 cae día jueves. El jueves a las 1 de la tarde se van a cerrar las postulaciones. Así que lo que yo les recomiendo es que ya el lunes deberían estar postulando, porque en general en estos tipos de cosas, ¿cierto? El último día están todos postulando, la plataforma tiene problemas, entonces postular el último día, la posibilidad de que hayan cosas que fallen son hartas, ¿ya? Entonces eh, la idea es estar postulando como el lunes 1, ¿ya? Eh, entonces, recordar, ¿cierto?, que tienen que reunir un montón de documentos, ¿cierto? Los antecedentes académicos, de trayectoria, antecedentes laborales, etcétera. Y en cuanto a la trayectoria académica, antecedentes laborales y objeto de estudio, es donde se centran las preguntas uno 2 y 3, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna duda antes de que entremos a la parte de redacción misma. A ver, ahí en el chat creo que hay alguien. Sí, él tiene Después, una consulta.
Yo tengo entendido que una vez enviados no se pueden modificar los datos. Tú cuando ingresas los datos y guardas tu postulación, tus datos quedan guardados, pero una vez que envías ya no puedes modificar, por eso es lo último que se hace. La postulación no la envías hasta que está completamente lista. Pero a medida que tú vas ingresando los datos, ¿cierto? Tú le puedes poner guardar y los datos van quedando guardados en la plataforma. Una duda, en las bases a veces menciona un formulario tipo ANIT, no entiendo muy bien a cuál se refiere. El formulario, ¿te has metido a la página de ANIT? Porque la postulación es un formulario, ¿ya? A esto se refiere. Como que, por ejemplo, no sé, tú tenés que rellenar el currículum y el currículum no es como que tú subas un documento con tu currículum, sino que es un formulario que hay que ir completando para ir dando el formato del formulario ANIT. Y lo mismo de las preguntas están en un formulario, ¿ya? Ya, ya. Creo que quedó claro, Simón. Súper. Voy Yo a creo, pasar. o habría, quizás hace la pregunta en voz alta, alguien iba a preguntar. Lo que te iba a comentar, Simón, que claro, como dice el profesor, todo es un formulario, pero también te piden a veces un formulario número 2 que entrega, en este caso nosotros, la institución en la cual estás tomando el programa de magíster. Así es que revisa bien a qué formulario se repite, pero cuando habla de formulario es la plataforma en que tú estás llenando la información. Dice, ¿en qué parte del formulario de postulación se responden las preguntas de más peso? Al entrar solo veo instrucciones, formulario de postulación, carta de recomendación, documento adjunto y conflictos de interés. Ya mira, lo que yo supongo que te refieres con las preguntas de más peso es formulario de postulación. Cuando tú entras a la página de formulario de postulación, dentro de esa se divide en, mira, lo tengo acá. Mm, mm, mm. Aspectos generales, formulario, mira. Vamos al principio, ahí está. Entonces tú entras y te aparece esto. Instrucciones, como dices tú, formulario de postulación, carta de recomendación. Entonces, en formulario de postulación, ¿cierto? Está investigación y objetivos de estudio. Cuando tú entras a la sección investigación y objetivos de estudio, ahí es donde están las tres preguntas, que son las que vamos a abarcar, las que abarcamos en los talleres, básicamente. ¿Ya? Ahí tenéis que, es súper recomendable, o sea, a ver, hay dos cosas que ustedes tienen que hacer sí o sí, que no pueden no hacer, porque si no las hacen no van a entender la postulación. La primera es bucear completamente por todo el formulario. O sea, entren, hagan clic en todas las ventanas, revisen todas las preguntas, porque eso les va a permitir comprender la globalidad, la macroestructura de la postulación. Si no, no la van a entender y van a hacer este tipo de preguntas. ¿Ya? Y lo segundo que tienen que hacer, que en verdad es lo primero, es leerse las bases completamente. ¿Ya? Porque, a ver, por ejemplo, me han llegado correos de repente de estudiantes que me dicen como, mira, estas son las respuestas aquí están mis respuestas a las preguntas, me gustaría saber si están de acuerdo a las bases. Y es como, a ver, yo no les puedo decir si están de acuerdo a las bases, yo no soy uno, nosotros, nuestros talleres, no somos ANID, no somos un ente regulador, nuestras respuestas no son oficiales, nosotros somos funcionarios de la Universidad de Chile que estamos haciendo una asesoría a partir de la lectura que nosotros hacemos de las bases. Entonces, en el fondo, cada vez que nosotros abarcamos las bases, tiene que ver con que las conocemos, con que tenemos experiencia en ellas, pero las bases en última instancia siempre son interpretativas. De hecho, no sé, si ustedes miran, por ejemplo, el currículum, de repente hay cosas que ustedes tienen en su experiencia que pueden poner en actividad laboral o que pueden poner en proyectos. Y en el mismo manual de ANID dice que dependiendo del currículum de cada uno y como tú valores dónde va mejor, puedes poner tal cosa en cualquiera de las dos opciones. Entonces son decisiones que ustedes tienen que tomar a partir de leer las bases en la parte sobre todo de los anexos, que es donde va indicando los criterios de evaluación. ¿Ya? Eso. Bueno, vamos nomás con los tips de redacción. Bueno, vayan poniendo, como siempre, ¿no?
Aquí la gracia es que esto es igual bien taller, así que si tienen alguna duda, no tengan miedo de abrir sus micrófonos y preguntar, o también ir poniendo en el chat y vamos a ir contestando toda pregunta que esté en el chat también, ¿ya? Y dicho eso, vamos a redacción. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos como el paso a paso que íbamos llevando para poder pensar el texto, que es fundamentalmente la planificación? Cómo planificar la estructura del texto, pensar qué es lo que quiero. Y con eso, ¿en qué culminaba esa etapa? Esa etapa culmina en la redacción de un borrador. Y que el borrador, ¿cierto? Yo lo voy revisando y mientras más veces lo revise, va a quedar mejor. ¿Y ese borrador de qué es? De un texto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de un texto? Que el texto fundamentalmente tiene que estar escrito en párrafos. Como se ve aquí en la lámina, ustedes ven a la izquierda cómo debería verse un texto, una redacción por párrafos. La idea es que ustedes en las preguntas justamente hagan eso y no hagan, por ejemplo, un punteo. No tienen que hacer un punteo de cada una de sus experiencias porque eso ya está en el currículum. Aquí tienen que hilar narrativamente en pos de contextualizar su experiencia, ¿ya? Porque tienen que pensar que la gente, por ejemplo, en la pregunta uno ya se leyó el currículum. Y la pregunta uno se refiere al currículum, pero lo contextualiza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que tienen que escribir en párrafos. ¿Y qué es un párrafo? Es cada una de las unidades que dan forma a un texto enunciado. El párrafo generalmente está compuesto por una idea principal y otras secundarias que complementan o refuerzan la principal. Entonces, en general, cuando ustedes van redactando, ustedes van presentando ideas y probablemente cada una de esas ideas va a ser un párrafo, ¿ya? Entonces, la estructura de un párrafo en general tiene un párrafo, los párrafos son cortos, tienen alrededor de 3 oraciones, esto es variable, pero parten con una oración temática, una de desarrollo y una de cierre, y con eso yo cierro la experiencia en forma clara y precisa. Entonces, hay una secuencia lógica en los párrafos de una idea principal más ideas secundarias que complementan o refuerzan. Por ejemplo, eh, tuve una experiencia haciendo ayudantía, en la ayudantía hice tales y tales cosas, aprendí tal cosa y por lo tanto mi interés fue este. Entonces, hay una idea principal y ideas secundarias que apoyan a aquello. Entonces, la estructura oracional es esa, se parte en 3, podríamos decir. Tema, desarrollo, cierre. Por ejemplo, aquí hay un párrafo sacado de cualquier lado, ¿cierto? Esto es un texto adaptado de Wikipedia. Y como pueden ver, son 3 partes destacadas con colores distintos. Entonces, por ejemplo, dice, la ingeniería electrónica es una rama de la ingeniería que se encarga de resolver problemas relativos al control de procesos industriales, sistemas electrónicos de potencia e instrumentación y control, ¿cierto? Está definiendo qué es la ingeniería electrónica. Después complementa. También resuelve temas relacionados con la transformación de electricidad para el funcionamiento de diversos apartados. Y después cierra con una síntesis, con una conclusión. Por ello, tiene aplicación en la industria, telecomunicaciones, diseño y análisis de instrumentación electrónica. Y cierra la idea. ¿Bien? Eso es más o menos un párrafo. Los párrafos son breves. En general, la recomendación, sobre todo en la escritura académica, es que un párrafo debería tener más o menos 8 líneas. No más que eso. Cuando ustedes le hagan, por ejemplo, cuando escriban las preguntas, cuando redacten en el Word o en el LaTeX es un poco más complicado, yo no trabajo tanto en el LaTeX, pero en el fondo si estamos pensando en una hoja de un Word, en el tamaño de fuente más utilizada, que es como Arial 12 o Times New Roman 12, un párrafo debería tener más o menos 8 líneas, ¿ya? Más o menos. El lenguaje no es una ciencia exacta, ¿ya? Entonces, eh, voy presentando ideas en el informe. En un párrafo, en varios párrafos, y un párrafo mismo también tiene ideas que se conectan entre ellos. Y cómo conecto estas ideas, cómo las guío, cómo las ordeno, cómo las estructuro con los marcadores discursivos. ¿Ya? Siempre es preferible ocupar oraciones cortas y conectarlas con conectores, en vez de ir pegándolas eh, oraciones cortas, ¿cierto? Con punto seguido. Eso es lo importante, la utilización del punto seguido. Con tal de que después del punto seguido usted ocupe un conector y conecte la idea con la anterior. Porque cuando no ocupan punto seguido y tienen una oración que tiene, no sé, 6 líneas, como que la idea termina perdiéndose, ¿ya? Entonces, los marcadores discursivos, ¿qué es lo que son? Ustedes lo saben, los leen, los conocen. De repente uno dice, marcador discursivo, ¿qué es? Suena raro. Pero son todas estas palabras que están acá, que tienen distintas funcionalidades. Por ejemplo, si yo quiero comenzar un texto, puedo ocupar distintos marcadores discursivos como, para empezar, en primer lugar, por un lado, inicialmente, primero. Si yo quiero, por ejemplo, ejemplificar, voy a partir diciendo, por ejemplo, así, pongo un caso, tal como, en efecto. Si quiero añadir información, puedo poner además, al mismo tiempo, por lo demás.
por otra parte, para explicar algo, esto es decir, por tanto, de hecho, para sintetizar, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, si yo quiero, por ejemplo, enfatizar algo, digo, con más motivo, por supuesto, es necesario incidir en, merece la pena subrayar, o el típico cabe destacar, por ejemplo. Si yo quiero ahora proponer una oposición o un contraste con la idea anterior, está el pero, sin embargo, no obstante, al contrario, en cambio. Y finalmente, para concluir un texto, en conclusión, para finalizar, miren, hay muchos. Dentro de los materiales que ofrece Alejandra, les vamos a mandar una guía, por ejemplo, que tiene 250 conectores, ordenados por funcionalidad. Entonces, ustedes hacen el borrador y ponen, no piensen, no es necesario que se calienten tanto la cabeza pensando en el conector al hacer el borrador, lo importante es que el conector tenga la lógica que corresponde. Pero si repitan mucho el mismo conector, está bien, porque tiene una lógica, pero hay que ir variando los conectores para que el texto quede más cohesivo y no sea tan reiterativo. Entonces ahí ustedes van a ver por qué conector lo puedo cambiar. Y van a la guía y buscan ya los conectores para añadir o los conectores para explicar y así. ¿Ya? Se van a tener eso y la idea es que lo vayan revisando y lo vayan aplicando y eso lo van haciendo en la segunda, en la tercera revisión del borrador, cuando ya el sentido está listo y voy afinando en la utilización de las palabras. ¿Ya? En ese sentido, ¿cierto? Vamos a decir finalmente que el párrafo, ¿cierto? Es una unidad discursiva que agrupa una o más oraciones en torno a un tema y que para que tenga unidad de sentido, la primera oración debe ser la idea central y además la más general. Por ejemplo, aquí tengo dos oraciones, tienen como la misma información, pero están ordenadas en forma distinta. Entonces es súper importante el orden en que yo pongo las cosas. Por eso es importante planificar antes, porque eso me va a decir en qué orden voy a ir entregando las ideas. Fíjense que la primera oración dice, Chile es reconocido a nivel mundial por las maravillas naturales que posee su territorio. Información general grande. Al norte tiene el desierto más árido del mundo. En el centro se extienden fértiles valles de donde proviene el célebre vino chileno. Más al sur, bosques. Y en el extremo austral, un escarpado paisaje de fiordos y glaciares. Hay un orden. Idea general, y después se van presentando las ideas recorriendo Chile de norte a sur. En cambio, el párrafo que está más abajo dice, en el extremo austral de Chile existen fiordos y glaciares. El país es reconocido a nivel mundial por las maravillas naturales que posee su territorio. Al norte tiene el desierto más árido del mundo y en el centro se extienden fértiles valles de donde proviene el célebre vino chileno. Entonces, si se fijan, entregan la misma información. Ya, bueno, falta el enunciado de más al sur bosques, ¿cierto? Pero el segundo es más difícil de entender y de seguir porque no tiene una narrativa clara. Parte con el extremo sur, después pasa a la generalidad y después vuelve al norte y se va al centro. Entonces no está ordenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo entenderlo igual, pero me va a costar más entenderlo, va a ser menos cohesivo. Por eso, por ejemplo, en general, yo les recomiendo que los textos académicos y en lo que sería, por ejemplo, la postulación a la beca, no utilicen el hiperbatón. ¿Se acuerdan lo que es el hiperbatón? Es algo que se ve en el colegio, que es cuando nosotros como que desordenamos la forma de hablar. Porque yo puedo decir, voy a subir la escalera, o puedo decir, la escalera voy a subir. Ambas se entienden. La segunda es un hiperbatón. Y si bien se entiende sin problemas, como que uno tiene que hacer un poquito más de esfuerzo para entenderla. Y si nosotros vamos sumando esos esfuerzos, en el fondo es un texto más complejo de entender. Y la idea es que ustedes estén redactando un texto que sea muy fácil de entender. ¿Ya? Entonces, seguimos los párrafos, sintetizando. Primero, hay que ocupar oraciones y párrafos muy largos, un poco efectivos. Por lo tanto, ¿qué pasa con los párrafos largos, con las oraciones largas? Tienden a confundir al lector, ya que se pierde el sentido de lo que se está hablando. Para evitar que esto ocurra, la clave es balancear la subordinación y la coordinación. ¿Qué es eso? Vamos a entenderlo, para no darnos tantas vueltas, de la siguiente forma. La subordinación es cuando ustedes van ocupando comas para unir las ideas, y la coordinación es cuando ocupan un punto seguido. Entonces, en el fondo, tienen que balancear la utilización de comas y puntos seguidos. Uno de los problemas más comunes que yo veo en las redacciones de párrafos es que no ocupan puntos seguidos, sino que ocupan solamente comas. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Es poco efectivo, poco eficiente porque se van perdiendo las ideas.
Entonces, si ustedes están ocupando mucha coma, ¿cierto? ¿Qué hacen? Ponen un punto seguido y utilizan un conector para retomar la idea anterior, utilizan un correferente. Esto, lo anterior, así, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una pregunta uno, ¿ya? De una postulación, y está utilizando distintos conectores, ¿ya? Parte refiriéndose al ámbito de la investigación, contextualizando. Entonces, en el ámbito de la investigación, he participado en diferentes roles, como ayudante, personal técnico, investigador tesista e investigador asociado en investigaciones formalizadas. Los tres primeros roles los desempeñé en dos proyectos de investigación Fondesit, ¿cierto? Pum, entregando información sobre discurso académico en realidad informal, encuentros orales con fines de estudio, y en realidad formal, instancias evaluativas orales de términos de estudios, cuya investigadora principal fue la doctora Ana María Harvey en la PUC de Chile. Punto seguido. En estas instancias, ¿cierto? Porque yo podría poner una coma y decir, ahí pude contribuir, pero estoy alargando demasiado. Entonces, ¿qué es mejor? Punto seguido, con referente. En estas instancias, pude contribuir a la caracterización lingüística e interaccional del lenguaje académico en estudiantes universitarios, profesores y expertos en distintas disciplinas. En el año 2012, como investigador asociado, participé también en un proyecto de investigación interdisciplinario, Educación, Historia, Lingüística, sobre la construcción del pensamiento histórico en producciones escritas de estudiantes de historia. Punto. En esta investigación analicé, esto que está acá es un correferente. Porque yo podría poner una coma y decir, por ejemplo, producciones escritas de estudiantes de historia, coma, donde analicé algunos aspectos, pero hay que intentar separar para que quede más clara la idea. Entonces ocupo un conector, ocupo un correferente. En esta investigación analicé algunos aspectos del lenguaje evaluativo en textos producidos por estudiantes. En el ámbito de la lingüística, trabajé en torno a los parámetros de vitalidad etnolingüística que presenté al Mapudungun en contexto, que presente el Mapudungun en contextos urbanos. Los resultados, punto seguido, los resultados de estas contribuciones se plasman en mi participación en publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, ¿qué es lo típico que hacen también? En contexto urbano, coma, cuyos resultados se plasman lo mismo, ¿cierto? Entonces, dividir y conectar, ¿ya? ¿Qué conectores puedo utilizar? ¿Ya? Hay muchos, les vamos a mandar la lista. Pero cuando se trata de unir el sentido de distintas oraciones o de distintos párrafos, están estos que se llaman los conectores extraoracionales. No nos importa tanto el nombre, importa que los conozcan, ¿cierto? Como el sin embargo, el pero, el además, el no obstante, en primer lugar, en segundo lugar, en resumen, en síntesis, por una parte, por otra parte. Entonces, por otro lado, esto, aquel, ¿cierto? El ejemplo anterior ocupaba varios de esos, ¿cierto? En esta investigación, en esto, ¿cierto? Esto, aquel, ¿ya? Y ojo, ya, espérate. Siento igual lo he bombardeado harto, vamos bien rápido. Voy a cambiar, ahora voy a pasar de los párrafos a las palabras. ¿Alguna duda con respecto a la utilización de párrafos? Vamos bien. Igual después esto lo van a ir aterrizando cuando redacten, ¿ya? Pero justamente cuando redacten y cuando revisen su redacción, por ejemplo, fíjense en las palabras que están revisando. Por ejemplo, evite oraciones vagas e imprecisas por el uso de verbos comodines. ¿Qué son los verbos comodines? Verbos que resultan cómodos y económicos, pero tienen un sentido vago porque pueden adaptarse a diferentes ideas y distintos conceptos. Como que a veces uno abusa de verbos como decir, haber, poner, dar, tener, que son súper vagos y son además como poco académicos. Hay otras palabras que son más adecuadas para el uso académico y que son más formales y son menos vagas. Como por ejemplo, establece, señala, explica, entrega. Cualquiera de estas cuatro palabras, ¿cierto? Yo, dependiendo del contexto, puedo utilizarla para sustituir alguna de las anteriores y el texto va a quedar más académico, más formal y más claro. Por ejemplo, no sé, la SBS solicitó que dijera como testigo lo que sabía de cascadas. Solicitó que señalara, mucho mejor. La normativa dice que el proceso de auditoría debe llevarse a cabo en 30 días. La normativa establece, mucho mejor. El guía dirá todos los detalles de cada actividad el día anterior al inicio del programa. Explicará. O entregará. Entregará me gusta. El guía entregará todos los detalles de cada actividad. ¿Fijan? Los boletines meteorológicos dicen que habrá sol durante todo el fin de semana.
Los boletines meteorológicos establecen que habrá sol durante todo el fin de semana. ¿Ya? Aquí el habrá sol lo podemos dejar. No, yo pondría estará soleado. ¿Ya? En el mercado de capitales actual hay muchos productos financieros para elegir. Mm. En el mercado de capitales actual existen muchos productos financieros para elegir. ¿Ya? Entonces, si se fijan en estos ejemplos, hay, las palabras van más allá de solo estas cuatro. Pero lo importante acá es que tengan en su registro que esta lista, el deber, haber, poner, decir, haber, poner, dar, tener, son tan comodines que nos suenan bien. Entonces, cuando ustedes los ocupen, no significa que no los ocupen. Porque, por supuesto, en el lenguaje todo depende de los contextos, entonces a veces están bien utilizados. Pero tengan cuidado con abusar de esos porque de repente elegir alguna de estas otras palabras va a hacer que quede mucho mejor expresada la idea. ¿Ya? Seguimos. El uso de qué, quién y el cuál. ¿Ya? Uno de los, voy a decir, errores más comunes que veo es el abuso de la palabra, de la expresión el cual. ¿Ya? El cual solo se ocupa si hay lejanía del referente, si es que uno lo que quiere hacer referencia ya está, no está al lado, sino que está varias palabras lejos, voy a decirlo así. ¿Ya? Entonces, cuando se quiere, y se puede ocupar cuando se quiere evitar demasiado repetir, por ejemplo, el qué, ¿ya? Eh, pero, pero no es una palabra formal, sino que todo lo contrario, ¿ya? Eh, Estaban preguntando por el porcentaje de ponderación. Sebastián, no, lo que pasa que preguntaba el estudiante que estaba anteriormente preguntando era qué era lo que pesaba más. Entonces yo le explicaba que en el punto 9.4 está explicado los porcentajes y la ponderación de cada uno. Entonces quería interrumpir un segundo para que antes de que termináramos miráramos de nuevo esta ponderación, para que les quede súper claro a los que no vinieron a la clase pasada, y al formulario en general si es que alcanzamos. Sí, por supuesto, podemos revisar todo eso. Tengo, mira, como para que matemos al tiro la duda, les puedo compartir al tiro y volvemos a esto. Mira, ahí están los porcentajes, ya para que tengan claro. Entonces, los antecedentes académicos son 45%, la trayectoria académica y o laboral es 20%, que esto es pregunta uno más currículum, y objetivo de estudio en el que el candidato funda su postulación, que es de intereses y carta de recomendación. Objetivo de estudio es pregunta 2, declaración de intereses es pregunta 3 y las cartas de recomendación. Y ahí están los porcentajes. Eso es. Pero podemos pasar a revisar después todo el formulario de nuevo. ¿Ya? Más claro, Sebastián, mira ahora. Ya, ahí contestó. Bacán. Ya. Vuelvo entonces al detalle. Ya estábamos metidos así como en palabras. Así. Ya, entonces, ojo con el cual, ya, porque veo que lo ocupan mucho y a veces como que abusan de él. La oración, el texto puede quedar mucho mejor ocupando el qué, ocupando el quién, ocupando otras palabras. Por ejemplo, el libro el cual me prestaste, es típico que lo ocupen así, está demasiado cerca. Ya es mejor decir el libro que me prestaste. Es más claro, más preciso. O no sé, el show de Corea, el cual me perdí, estuvo bueno. El show de Corea que me perdí estuvo bueno. Más claro, más preciso, más breve. ¿Ya? Dice la carta de recomendación que tienen que redactar o es llenar un formulario de las personas que ya. De repente recuérdenme al final, termino de ver esto y por ejemplo partimos con las cartas de recomendación porque esa información que entregamos la semana pasada, pero la puedo entregar sin problema de nuevo. Ya, pero es un formulario de la carta de recomendación que tienen que completar los profesores. Y tengo por aquí las preguntas, ya ahí lo revisamos. ¿Ya? Bueno, el quién, por ejemplo, recurra al ayudante, la cual es la encargada de solucionar las dudas. No, prefieran recurra al ayudante, ¿quién es la encargada de solucionar las dudas? Lo mismo con el cuándo. Nació en el momento preciso en el cual había luna llena. Nació en el preciso momento cuando había luna llena.
La casa en la cual celebraremos mi cumpleaños es bella. La casa donde celebraremos mi cumpleaños es bella. Entonces, en la cual lo ocupan mucho también como una palabra comodín, por lo tanto terminan abusando de ese conector, ¿ya? Entonces, denle una vuelta. Cuando ustedes vean que lo están ocupando mucho, es mejor ocupar el qué, el quién, el cuándo o el dónde, dependiendo del contexto en que lo utilicen, ¿ya? El gerundio. Los gerundios son los verbos terminados en ando, endo, indo, ¿ya? Y a veces, bueno, abusan harto de ello, pero el problema que además tiene el gerundio es que se pone después de una coma y alarga las oraciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los cambios en la coyuntura económica internacional disminuyeron la percepción del riesgo, provocando que los activos financieros locales fueran más atractivos para que los activos financieros locales fueran más atractivos para los mercados financieros, conformándose así un cuadro de financiamiento externo en general muy favorable. Entonces, cuidado con eso. Yo puedo disminuir la cantidad de gerundios. Por ejemplo, eh, los cambios en la coyuntura económica internacional disminuyeron la percepción del riesgo, provocando que los activos financieros locales fueran más atractivos para los mercados financieros, lo que conformó un cuadro de financiamiento externo en general muy favorable. Es más, yo acá podría poner un punto y decir que los activos financieros locales fueran más atractivos para los mercados financieros. Punto. Esto conformó un cuadro de financiamiento externo en general muy favorable, ¿ya? O sea, hay muchas formas de solucionar. ¿Qué es lo importante acá? Cuando vean que están ocupando el gerundio, revisen si es que no están alargando demasiado la oración. Por ejemplo, el caudal que lleva el túnel en su diseño actual, el caudal que lleva el túnel en su diseño actual el 90% del tiempo es de apenas 8.83 metros cúbicos por segundo, siendo evidente que en condiciones hidrológicas normales la operación de la foca Thomas no representa un riesgo para el túnel, ¿ya? Yo podría poner, por ejemplo, por lo que es evidente que en condiciones normales. O incluso podría poner un punto y poner, por lo tanto, es evidente que en condiciones hidrológicas normales la operación de la foca Thomas no representa un riesgo para el túnel, ¿ya? Entonces, repito, esto no se trata de reglas, se trata de criterios. Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen que utilizar como criterio es, sobre todo, evitar los enunciados muy largos, ¿ya? Entonces, claro, ¿pueden ocupar a veces el gerundio? Sí, por ¿No voy a supuesto, comer esta pero ensalada? tengan cuidado cómo lo están ocupando. Eh, Mamá, al final que creo no que sea me muy compré largo, una ¿ya? pega, me decía. Que Yo no, mañana puedo ir al... ya ahí lo evidencia. Ya. Carla, dime. Hola, hoy está buenísimo el taller. Te quería preguntar, como dijiste que los párrafos más o menos unas 8 líneas, 10 líneas, Menos. en relación, me doy cuenta que uso mucho los gerundios y me falta poner más puntos, pero en qué, por lo menos, no sé, cuántas oraciones pueden estar en un párrafo, cómo no abusar de los puntos seguidos y cuándo saber cuándo es un punto aparte, ¿cachai? ¿O no? Como Sí, sí. todas esas cosas, porque Ya, puedo tener un párrafo mucho más grande, no saber cuándo terminarlo. sí, sí. Ya, mira, por supuesto, siempre es criterios, ¿ya? Como el lenguaje, ¿cierto? No es tan eh, exacto. Entonces, te voy a responder de dos formas. Por un lado, hay un tip, y es un tip súper práctico que si tú lo aplicas, en general va a funcionar súper bien, ¿ya? Y no tiene nada de gramatical ni de pensar tanto. Y el tip es poner un punto seguido cada 3 líneas. Así nomás. Ya, si lleváis muchas líneas, le mandáis el punto seguido nomás. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo no abusar del punto seguido? Pucha, si tengo un punto seguido cada línea, efectivamente es mucho. Pero si tengo un punto seguido cada 2 líneas o cada 3 líneas, va a estar bien. Y lo mismo con el párrafo, o sea, 8 líneas, como mucho. Entonces, llevo 8 líneas, le mando punto aparte nomás. ¿Ya? Ahora, por supuesto, es un criterio. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo importante? Si yo tengo un párrafo que tiene 12 líneas, a lo mejor puedo dejar 2 párrafos de 6 líneas. Entonces, el primer consejo es regirse simplemente por la formalidad, por la forma, y separarlo nomás. ¡Pum! ¿Ya? Ahora, también puedo explicarlo en un sentido más semántico, es decir, del contenido, porque supuestamente el párrafo, como veníamos de recién diciendo, entrega una idea.
Entonces, ¿cómo yo sé que mi párrafo está bien armado? Porque entrega una idea y está conformado por más o menos 3 o 4 oraciones, y todas esas oraciones apuntan a la misma idea. Es decir, la primera idea es la idea principal, las otras dos ideas son ideas, las otras dos oraciones son ideas secundarias, y la última oración es una síntesis y un cierre. ¿Ya? Por supuesto, todo esto va calibrándose con el texto completo. Por ejemplo, en las preguntas, vamos a pensar en la pregunta 1 que habla de experiencias. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo cada experiencia que tengo le puedo dar un párrafo. A lo mejor le puedo dar un párrafo a mi ayudantía, un párrafo a la empresa donde trabajé, otro párrafo a la otra empresa donde trabajé. Pero, por supuesto, eso va a depender mucho de mi currículum, porque a lo mejor tengo demasiada experiencia y me conviene meter varias experiencias en un solo párrafo. Entonces tengo que redactar las más sintéticas porque llevo otra organización en mi estructuración de la pregunta. ¿Ya? Pero eso más o menos te debería ayudar a calibrar un poco. No sé si te responde. Sí, buenísimo, muchas gracias. La verdad es que a veces me leo y es como que, claro, es más concreta la escritura en estos casos y a veces uno se las da como una escritura un poco más abstracta, más poética y es como no, como ándate a lo concreto. Así que muchas gracias. Tal cual, tal cual. Y mira, de todas formas, la idea es que justamente para el próximo taller revisemos textos. Entonces yo te súper invito a que después de este taller redactes tus preguntas y me las mandes al mail. Entonces yo la puedo mirar y a mí me van a servir todos esos textos que me llevan para ver cómo están escribiendo y darles consejos sobre eso. Y después te puedo mandar el texto y decir, mira, ponle un punto acá, ponle una coma acá, aquí cambia el conector, etcétera. ¿Ya? Buenísimo, gracias. El mail es sebastiansepúlveda@uchile.cl. Ahí está en el chat. ¿Ya? Y bueno, seguimos, un bombardeo esta cuestión. ¿Ya? Harta información. ¿Ya? El lenguaje emocional y de opinión. ¿Ya? Esto tanto para redactar en ANID como para un texto académico, ¿cierto? Porque sobre todo, por ejemplo, para la pregunta 1 y 2, por ejemplo, la 2, ya, vamos a hablar de la pregunta 2, que la pregunta 2 es sobre la investigación, sobre el objetivo de investigación, por lo tanto es súper académica. Tengan mucho cuidado con lo de emocional y opinión en lo académico, pero probablemente no se les va a aparecer tanto. No así en la pregunta 3, porque la pregunta 3 es sobre intereses y sobre motivación. Por ende, es una pregunta un poco emocional, por ende ahí está bien que hayan opiniones. Entonces, todo esto, recuerden, son criterios, es calibración. ¿Ya? Pero en general, ¿qué es lo importante que tengan en cuenta? Por ejemplo, aquí yo tengo esta oración que dice, la gran explosión destruyó ruidosamente la roca. Si yo estoy redactando un texto científico y yo quiero entregar una información, aquí lo importante es que la explosión destruyó la roca. El gran y el ruidosamente son calificativos que son súper subjetivos. O sea, ¿quién me dice que fue grande? A lo mejor para una persona fue grande, para otra persona es chica. ¿Quién dice que fue ruidoso? A lo mejor para algunos no fue ruidoso. Entonces tengan mucho cuidado con utilizar este lenguaje. Es más claro, objetivo y académico decir la explosión destruyó la roca. Dicho eso, a lo mejor sí es importante que haya sido grande o chica o que haya sido ruidosa. Y a lo mejor sí es importante calificarla de esa forma. Pero ¿cómo lo hago yo para poder presentar eso sin que sea tan subjetivo y que sea académico? Bueno, ahí utilizan las cifras. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que fue ruidosa porque superó cierta cantidad de decibeles que la considera ruidosa. O que fue grande porque tuvo una onda expansiva de X tamaño y por eso se puede considerar grande. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con que no utilicen este lenguaje, sino que lo utilicen con cuidado. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, el grave accidente dañó severamente sus piernas, por lo que tomó unas merecidas vacaciones. Aquí yo estoy utilizando 3 palabras. Grave, ¿qué tan grave? Severo, ¿qué tan severo fue ese daño? ¿Cierto? ¿Qué tan merecidas son las vacaciones? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, el accidente dañó severamente sus piernas, por lo que tomó vacaciones. Y estoy entregando la misma información sin incluso sacar todas las palabras. Cuando yo digo que el daño fue severo, si bien eso es un calificativo, se explica por qué.
porque es la razón por la que tomó vacaciones. Por ende, se entiende que el accidente tuvo un nivel de gravedad porque causó un daño severo y que tomó vacaciones, y no vamos a entrar a jugar si fueron merecidas o no. ¿Ya? Es un ejemplo, para que vayan entendiendo el contexto. ¿Se entiende un poco a lo que me refiero? ¿Me van siguiendo? Bacán, se va por la manito por arriba. Ya, seguimos. Esto es importante. Evitar escribir oraciones negativas. Las oraciones positivas se entienden mejor, son más concisas y asertivas y generan una mejor predisposición. Por ejemplo, en nuestro equipo no estamos acostumbrados a estar bajo constante supervisión, ¿cierto? El decir que no estamos acostumbrados es una oración en negativo, ¿ya? Yo podría convertir esta oración en algo positivo y eso va a ser mejor recibido. Yo puedo decir, en nuestro equipo estamos acostumbrados a trabajar de manera más autónoma. Pongo en oposición la supervisión a la autonomía, ¿cierto? Y digo lo que sí queremos, no lo que no queremos. ¿Ya? El hablar en positivo es más claro, es más preciso y es mejor recibido. Y de hecho, cognitivamente es más fácil de entender. ¿Ya? Cachen esta. Esto no quiere decir que la propuesta no tenga algunos puntos rescatables. Doble negación, doble negación. No quiere decir, pues, se entiende. Esto no quiere decir que la propuesta no tenga algunos puntos rescatables. De hecho, es como bien lenguaje político, podríamos decir, ya que tenemos elecciones pronto, ¿cierto? Eh, básicamente, esta oración está estructurada retóricamente. Incluso yo diría que suena bonito. Le pone énfasis. Pero no está guiada principalmente por su claridad y por su simpleza. Y el lenguaje académico, o si ustedes están redactando algo que tiene que ocupar pocos caracteres, ya recuerden que tienen un máximo de caracteres para las preguntas, tienen que utilizar fórmulas más sintéticas. ¿Ya? Yo puedo decir simplemente, la propuesta tiene algunos puntos rescatables. Listo. Conciso, preciso. Efectivamente, puede sonar menos, o sea, si yo estoy en un contexto de un discurso público, tal vez mucho más interesante la opción anterior. Pero en el contexto que estamos redactando nosotros y en el contexto académico, definitivamente es mejor la opción corta porque es más precisa y ocupa menos palabras. ¿Ya? Otro ejemplo, para cerrar. Si el alumno no ha regularizado su situación financiera, no recibe su diploma. Me gusta este ejemplo porque muestra inmediatamente que uno inmediatamente, desde esta oración negativa, uno suele tener al tiro una reacción negativa. Parece como que te estuvieran retando, como que estuvieran castigando, como que estuvieran discriminando. Si el alumno no ha regularizado su situación financiera, no recibe su diploma, ¿cierto? Yo puedo decir, entregar la misma información de otra forma. Yo puedo decir, una vez regularizada la situación financiera, el alumno recibe su diploma. Y ahora simplemente, ¿qué es lo que está haciendo? Presentando una orden de una secuencia de factores. Primero se hace esto, luego se hace esto. De forma mucho más simple. Se recibe inmediatamente de forma mucho más agradable la información. ¿Ya? ¿Se entiende la idea sobre escribir negativo? Ya, seguimos. Entonces, en síntesis, y con esto ya vamos cerrando este bombardeo brutal de tips de escritura. Primero, recuerden aportar su marca personal. Ya ustedes tienen que diferenciarse del resto de los postulantes y para eso ustedes tienen un currículum, tienen un trayecto laboral y académico, tienen un objetivo de investigación y tienen una motivación. Por eso las respuestas a las preguntas son súper personales. ¿Ya? Por eso en general yo suelo recomendar que utilicen estrategias de planificación propias en vez de ChatGPT, porque el ChatGPT tiene esta uniforma, como que todas las cosas en ChatGPT como que se parecen. Entonces ustedes tienen que diferenciarse. Y no es tan difícil diferenciarse. Solamente tienen que trabajar desde ustedes, su propia planificación. ¿Ya? Analicen a su audiencia. Piensen quién los va a evaluar. ¿Ya? O sea, es súper lógico. Ustedes, cuando postulan a la beca, una de las primeras cosas que tienen que hacer es elegir a sus evaluadores. ¿Por qué? Porque son gente relacionada con su disciplina, con su campo de expertise. Entonces ustedes ya saben más o menos, conocen un poco el perfil de la persona que va a estar leyendo.
Y es súper importante que tengan en cuenta a esa persona cuando estén escribiendo. Ya, lo más probable es que aquí puedo profundizar tanto en esta información. No es necesario esto porque esta persona probablemente conoce este concepto, no es necesario que lo explique. Y así, ¿ya? ¿Cómo sé quiénes serán mis evaluadores, Aníbal? Tú no sabes exactamente qué van a ser quiénes van a ser tus evaluadores, pero tú lo que vas a elegir al principio del formulario es que tú eliges el área al que van a pertenecer tus evaluadores, que tiene que ver principalmente con el área disciplinar, ¿ya? Ahora al final vamos a volver a revisar el formulario y ahí podemos repasar eso y también lo de la carta de recomendación que preguntaban más atrás, ¿ya? Bueno, revela tu humanidad, la superación de obstáculos, esto es pregunta uno, ¿cierto? De hecho, o sea, súper claro, ponte por ejemplo para las mujeres, ya recuerden que está dentro de las mismas bases, dentro de los documentos que uno puede poner, si han tenido hijos en el proceso. Porque, pucha, a lo mejor tuvieron postnatal y ahí tuvieron que salirse de un rato, ¿cierto? Tienen un vacío académico, pero bueno, ahí ustedes van mostrando, ¿cierto? Consideren el estado del arte de su disciplina o su subdisciplina, sobre todo para la pregunta 2. Recuerden que la pregunta 2 es académica, está bueno citar, ¿ya? Y recuerden siempre elaborar un cierre para sus párrafos, ¿ya? Y para las preguntas. El último párrafo de la pregunta es un párrafo que cierra. Por ende, tiene que ser una síntesis de lo que acaban de contestar, apuntando al objetivo de cada una de las preguntas, ¿ya? Y en general, consensos generales, esto ya es para todo, no solamente para ahora, sino que para todos los textos. No dejen para última hora la revisión, el factor tiempo es altamente delicado en un trabajo tan importante como este. Cuando uno redacta, si ustedes redactan y envían al tiro, probablemente van a haber errores. Para poder revisar un texto tienen que dejarlo respirar, tienen que dejarle aire. ¿Qué significa eso? Olvidarse el texto un rato. Si yo escribo un texto un día, lo ideal es, no sé, si lo escribí en la mañana, revisarlo de nuevo en la noche. O revisarlo el otro día después de dormir. Si lo pueden dejar 2 días el texto y antes de verlo de nuevo, mejor todavía. Porque lo ven más despejado. ¿Ya? Es como esta cuestión de que, no sé si han visto estos ejercicios, de que te ponen un texto y en cada palabra ponen la primera letra, la última letra y desordenan las que están en el medio. Y uno puede leer el texto completo igual, se entiende todo. Porque el cerebro completa la información. Y pasa eso, ¿no? Yo dejo de ver los errores. Por eso tengo que dejarlo descansar para que se me olvide un poco. ¿Ya? Diseñan un plan, la revisión no puede ir mezclando niveles, registren los aspectos que deben mejorar para así volver más efectiva la corrección. Si ustedes saben que, por ejemplo, tienen tales faltas, como decía hace un rato una de las estudiantes que habló que, pucha, yo ya sé que utilizo mucho el gerundio, entonces al revisar voy a tener ojo con eso. Ya sé que hago oraciones muy largas, por ejemplo, entonces voy a preocuparme de acortarlas. ¿Ya? Organicen sus actividades, utilicen un calendario para optimizar el proceso, recuerden, ya les quedan solo 3 semanas, entonces para poder tener tales preguntas listas el 1 de diciembre, tengo que estar ya redactando el borrador, por ejemplo, ya la próxima semana nosotros vamos a trabajar texto, así que esta semana, durante toda la próxima semana, redacten el texto, ¿ya? Evalúense, pero no se acriminen. Puedes valorar tu escrito, pero para ello debes fomentar una crítica objetiva hacia tu escritura. Aplica criterios claros al momento de evaluarte. ¿Ya? Piensen qué es lo que están fijando para evaluarse y para eso en ANID vayan al anexo. Vayan al anexo. El anexo dice, fíjense en estas cosas en la pregunta, dice a los evaluadores. Entonces ustedes pónganse en el lugar del evaluador, mirándolo en el anexo y después lean la pregunta e intenten aplicar esos criterios como si fueran un evaluador. ¿Ya? Y por supuesto, siempre aclarar dudas, ¿ya? Para eso estamos aquí nosotros, para aclarar dudas, pero en este mismo contexto, en el contexto de aclarar dudas, nosotros, como hablábamos hace un rato, nosotros aclaramos dudas a partir de nuestra interpretación de las bases, pero no somos amigos. Nuestras respuestas no son como las oficiales, ¿ya? En ese sentido, ocupen ANID, ¿ya? Recuerden que pueden hacer preguntas a ANID. Y ustedes cuando ven el formulario, cuando ven en la página, ahí está el link de la mesa de ayuda,
que es donde ustedes pueden entrar para resolver, las preguntas frecuentes, pero también está el formulario de consulta, que es donde ustedes pueden completar para hacer una pregunta. Es un formulario, tal como está acá, ¿cierto? Que selecciona el tipo de requerimiento, recuerda si eres beneficiario, debes seleccionar el formulario específico para tu solicitud. Aquí subdirección área de la NID va dirigida a la pregunta, ¿cierto? Los instrumentos, el tipo de usuario, el asunto y redactar la pregunta, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer preguntas directas a la mesa de NID y para eso les recomiendo que sean preguntas precisas, concisas, utilicen ejemplos, ¿ya? Frente a la duda o poca claridad, explicar claramente la interpretación, solución, posibilidades científicas. Porque si ustedes hacen una pregunta abierta, lo más probable es que le respondan con un copy-paste de las bases. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es leerse las bases para evitar que le respondan los que están en las bases, porque si no, no van a solucionar su pregunta. Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta, lo que les recomiendo es que redacten también la respuesta. Por ejemplo, tengo tal duda. ¿Esto lo tengo que hacer de esta forma o lo tengo que hacer de esta otra forma? Con tal de que ¿qué hace la persona que le responde? Ah, les dice esta o esta otra. Entonces tienen una respuesta clara. Porque frente a preguntas abiertas van a tener respuestas abiertas y van a quedar igual. Recuerden, por ejemplo, que se pueden adjuntar archivos. Entonces, pueden adjuntar archivos para poder explicarse mejor y que la pregunta sea lo más específica posible. ¿Ya? Eso hasta ahora. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos al formulario, ya que hacían preguntas del formulario. ¿Les parece? Voy a volver a la presentación de la que hicimos la semana pasada, que es la del formulario, ¿ya? La de los aspectos generales. Porque aquí, eh, entonces, la evaluación, para que recuerden de nuevo cuáles son las ponderaciones, ¿cierto? 45% antecedentes académicos, 20% trayectoria académica, 20% objetivo de estudio, 5% declaración de intereses, 10% cartas de recomendación, ¿ya? ¿Cómo los van a evaluar? Con puntaje. Excelente, 5 puntos, muy bueno, 4 puntos, bueno, 3 puntos, regular, 2 puntos. En verdad, esto es bastante, voy a decirlo así, es bastante subjetivo porque en el fondo, ¿qué es lo mejor? Que la propuesta cumple o aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor. Y para eso, en verdad, ustedes aquí van al anexo, que es lo que dice, bueno, esto tiene que ser así. Podemos ir al anexo, de hecho, voy a abrir las fases. Bases del Magister. Perdón, no las tenía abiertas. Las estoy abriendo en este momento. Ya. Ok, entonces, vamos a las bases, que las bases yo supongo que todos las tienen. No sé si todos ya las han leído completamente, pero ya deberían. Entonces nos vamos al anexo. Estimados, en el chat les acabo de dejar el taller, el video de la semana pasada que hizo el profesor Sebastián, en donde responde gran parte de las cosas que nos han preguntado ahora. Y les dejé el drive, el link a todo el material que el profesor ha dejado disponible para ustedes. Así es que los invito a que los miren y también en esa carpeta están las bases. Super. Entonces, como ejemplo, ya para que vean por qué es importante revisar las bases. Aquí yo fui a las bases al anexo, para ver, por ejemplo, en qué se fijan para la pregunta 1, que es el criterio 2, trayectoria académica laboral. Entonces, subcriterio 2.1, actividades de docencia, investigación, creación artística, antecedentes de posgrado y antecedentes laborales. Factores a considerar. Podrá considerar factores tales como los que se enuncian a continuación. Antecedentes acerca de la participación en actividades de docencia académica, ayudantías, laboratorios de investigación y relevancia de las actividades realizadas, así como también de las instituciones donde desarrolló. Participación en congresos, relevancia de este tipo de participación. Participación en publicaciones científicas.
participación en proyectos de investigación y su relevancia nacional e internacional, participación en proyectos de innovación y o investigación aplicada, tales como emprendimientos, ferias, concursos, prototipos, producciones artísticas, desarrollo de patentes, etc., o participación en actividades I+I para el desarrollo de productos, tecnologías o metodologías. Experiencia del o la postulante en actividades de extensión y o divulgación y o transferencia de conocimiento o colaboración con actores externos a la academia o su ámbito profesional que evidencien su capacidad para generar impacto social, cultural o institucional. En caso de postulantes mujeres, considere los hijos, hijas durante el periodo evaluado. Lo anterior, por ejemplo, en el caso de la productividad científica en contexto de pre, postnatal y labores de cuidado. ¿Se fijan? Entonces, en esto es lo que se fijan. Dice, para evaluar este subcriterio debe basarse en la información presentada por el postulante en su currículum y en la respuesta a la pregunta 1. Dice, considere la trayectoria del postulante y las actividades relevantes que se relacionen con el programa al que postula y los intereses del postulante considerando la etapa o ciclo de desarrollo en que se encuentra. Para evaluar este subcriterio puede considerar la trayectoria académica o experiencia laboral indistintamente. Es decir, la postulante puede tener solo trayectoria académica o solo experiencia laboral o ambas. Y en cualquiera de estos casos se debe valorar en la medida en que sea pertinente con el objetivo de investigación presentado. Entonces, estos son los criterios, esto es lo que van a ocupar los evaluadores, entonces en eso es lo que tienen que fijarse, ¿ya? Pasa lo mismo con lo siguiente, después el objetivo de estudio, ¿cierto? Factores a considerar, claridad y coherencia de la exposición, comprensión del objetivo de estudio y del estado del arte de la disciplina, fundamentación y justificación del objetivo, factibilidad del objetivo, impacto del objetivo para la formación del estudiante y o el desarrollo de la disciplina, y potencial aporte a la descentralización o al desarrollo de regiones. Esa es la pregunta 2. Y después la pregunta 3, que se considera, el postulante fundamenta con claridad las razones por las cuales quiere realizar estudios de magíster, relacionándolas con su trayectoria y el destino elegido, institución o programa de estudios. Motivación, competencias y potencial del postulante para finalizar exitosamente los estudios y obtener el grado de magíster. Para evaluar este subcriterio, se debe considerar el currículum de postulación y la pregunta número 1 y 3 de la sección de investigación de estudio. Entonces, se fijan, en verdad, si bien son 3 preguntas separadas, hay una narrativa que se arma y se va complementando entre el completar los datos de la institución a la que postulan, que es donde ponen el objetivo del programa de estudio, y los profesores a cargo, después el currículum, y después las preguntas 1, 2 y 3. ¿Ya? Todo eso junto elabora, se complementa y arma una narrativa. Preguntan, hola, tengo una consulta, ¿recomiendan incluir investigaciones, papers que todavía no han sido publicados pero que están en preparación? Sí. Sí. Hay que poner todo, ¿ya? Vamos a las cartas de recomendación, que era la otra pregunta que hacían, ¿ya? Cartas de recomendación, esto es el formulario de preguntas. Entonces, carta de recomendación, ¿ya? También, esta información está la semana pasada, pero la vamos a repetir porque habían preguntado al respecto. Entonces, ¿qué es lo importante? El criterio de la carta de recomendación, ¿cierto? Se consideran los siguientes factores. Evaluar el potencial del candidato para la obtención del grado en función de las fortalezas y habilidades mencionadas por los recomendadores. O sea, el potencial según lo que dijo el recomendador. También se considera la experiencia del recomendador en relación al rubro. Entonces, si ustedes tienen un recomendador que está relacionado con el área de investigación al que ustedes están postulando, eso va a ser una mejor selección de recomendador, ¿ya? Para evaluar este subcriterio, considere los años que el recomendador conoce al recomendado y en qué circunstancias. Es decir, tiene que ser alguien que los conozca, ¿ya? Este subcriterio no evalúa la trayectoria del recomendador, sino el potencial del evaluado, descrito por el recomendador. Pero en el fondo ellos evalúan que efectivamente la persona que los esté recomendando sea alguien que tiene una experiencia en conjunto con ustedes en algo. Entonces, no sé, a lo mejor ustedes trabajaron por profesor en algún proyecto, ¿cierto? Entonces, si ustedes eligen algún profesor con el que ya han trabajado en conjunto 2 años en un área de investigación que tiene que ver con el objetivo de estudio del magíster al que están postulando, es lo mejor. Y si además este profesor es muy reconocido en su área, ya la están rompiendo, ¿ya? Pero si no es así, tienen que ir seleccionando criterios. En la misma página
de ANID, ustedes pueden encontrar este link que está acá abajito, de dudas, que es como un artículo donde van hablando de los distintos criterios que ustedes pueden utilizar para escoger a quién le puede hacer la carta de recomendación, para que vayan ahí jugando con los distintos criterios, porque en el fondo cualquier persona puede hacer la carta de recomendación. Puede ser un jefe de un trabajo, puede ser un jefe de un trabajo, ¿ya? Pero dependiendo de las características de ese trabajo, esa carta de recomendación va a sumar más o menos puntajes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo mejor? Alguien que los conozca y que pueda hablar bien de sus capacidades y cualidades. No obstante, tener en cuenta quiénes puede influir. Lo más importante acá es contactarlos antes, ¿ya? Porque es una persona que se tiene que tomar tiempo para evaluar. Como bien preguntaban hace un rato, cuando ustedes lo que tienen que hacer es en el formulario ponen el contacto de la persona. Y a esa persona le llega un mail. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa persona? Entrar a la plataforma de ANID, hacerse una cuenta. Entonces tiene que tomarse el tiempo para hacer todo eso. Y después, la carta de recomendación es contestar a preguntas en un formulario, ¿ya? Por ejemplo, estas preguntas que están acá son de formularios de años anteriores. No sé si serán exactamente las de este año porque no he tenido acceso a ese formulario, pero estas son las de formularios anteriores. Entonces, ¿qué cosas se les van a preguntar al recomendador en el formulario? Por ejemplo, ¿cuál es su campo de especialización académica laboral y qué relación tiene con el campo de desarrollo del postulante? O sea, la relación entre el recomendador y ustedes en tanto campo de especialización. Después, ¿desde cuándo conoce al postulante y cuál ha sido su relación desde entonces a la actualidad? Es decir, clarificar cuál es la relación entre ustedes dos. Después, ¿cómo se compara el postulante dentro de su grupo de pares en relación a sus capacidades? Describa las principales fortalezas y debilidades del postulante. Fundamento sobre el potencial e idoneidad del candidato para proseguir investigación o estudios de posgrado en la disciplina escogida. Argumenta acerca del potencial de liderazgo del postulante y su compromiso con mejorar la vida de otros. Exponga cuál será, a su juicio, la contribución del postulante al desarrollo del país una vez completados sus estudios de posgrado. Y después hay unas casillas que son así como unos botoncitos que es como autorizo al postulante a tener acceso a la carta y su contenido y autorizo a terceros, no incluye el comité de evaluación, a tener acceso a su carta y su contenido. Dicen por ahí las malas lenguas, ¿cierto? En los consejitos de pasillo, no tengo argumentos para esto, pero es lo que he escuchado, que es más considerado cuando no se autoriza a que el postulante vea la carta y cuando no se autoriza a terceros cuando se vea la carta. O sea, que la carta sea lo más como secreta posible es mejor, ¿ya? Eso sobre las cartas de recomendación. ¿Responde las dudas que habían sobre las cartas? Carla, dime. Hola, sí, yo tengo una duda. Bueno, esto me quedó súper claro, pero sobre lo que habían preguntado antes sobre los evaluadores que puedes elegir en relación a tu trayectoria y a los objetivos de lo que quieres seguir estudiando. Bueno, yo no estoy dentro de la facultad de ustedes, en verdad, yo ya salí de otra parte, soy psicóloga, pero taller que me aparece en Instagram sobre esto me meto. Eh, y bueno, como psicóloga yo me quiero meter en un área que es diferente a la mía, que es antropología sociocultural, ahí mismo en la Chile. Entonces, ¿qué pasa con el comité o con las personas evaluadoras que escojo si estoy como metiéndome en lo interdisciplinario? Y tal vez si me aparecen puros evaluadores, no voy a poner antropólogos en verdad solamente porque mi área es la psicología comunitaria y en eso como que voy a tener un poco más de desplante, pero también estoy estudiando cosas culturales, entonces ahí como, ¿qué priorizo? ¿Me Ya. entiendes o no? Sí, entiendo perfecto. Mira, ahí lo que tienes que hacer, mira, todo esto tiene con lo que hablamos siempre, que tiene que ver como con la coherencia de la postulación en torno a la narrativa y el norte de investigación. Entonces, eh, acá lo que tú tienes que hacer es que en el fondo enfocar tu postulación completa en que, claro, como dices tú te estás saliendo, ¿cierto?, de tu área, pero esa como salida, en verdad, no es que estés cambiando de área, sino que el camino que has seguido en tu área te ha llevado para allá. Entonces, si bien estás entrando a otra área, estás entrando a partir de una línea de investigación coherente.
Y en cuanto a las cartas de recomendación, tienes que pensar que lo más importante de las cartas de recomendación es que lo que miden es el potencial. Entonces, en el fondo, tienes que pensar que aquí lo que están evaluando, lo que está evaluando el evaluador, valga la redundancia, es que tú seas un candidato idóneo para pagarte los estudios porque tienes las capacidades, el interés y los conocimientos suficientes para desarrollar tu investigación hacia el objetivo que quieres y dónde quieres, y que todo eso tiene sentido y que vas a ser airioso de esa empresa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, por ejemplo, claro, dentro de las cartas de recomendación, a lo mejor no vas a poder poner ningún antropólogo, pero si vas a poner sociólogos, no, psicólogos dijiste, o psicólogas, eh, en el fondo lo importante es que los que pongas tengan que ver como con el área en la que estás. O sea, bueno, yo no podría ejemplificarte porque no tengo gran conocimiento de las distintas áreas teóricas desde donde se puede abarcar la psicología y la antropología, pero en el fondo hay una línea de investigación y ahí está la coherencia, en la línea de investigación. Sí, eso me hace mucho sentido. La verdad es que las cartas que pedí fue a mi profe que me supervisó la práctica, que es como el director del área de la psicología comunitaria en la San Sebastián, donde estudié. Y la otra carta estoy ahí viendo, pero es alguien ligado al Servicio Nacional del Patrimonio, que me va a dar como esa parte ya más cultural. Súper. Y te fijáis que ahí estáis complementando, porque esa es la gracia. Como que no necesariamente un recomendador va a tener todas las características, pero en el fondo Claro, tú lo que estás haciendo ahí es complementando a los recomendadores porque van desde distintas áreas y en el fondo la idea es que todo eso en conjunto te dé una buena postulación. súper. Muchas gracias. Dicho eso, si tienes cualquier duda en la que como que tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer, yo te invito a preguntarle a Anit, ¿ya? Recuerda que nosotros igual no somos Anit, porque nosotros estamos aplicando el criterio a partir de nuestro conocimiento de base y nuestra experiencia. Sí, sí, lo voy a hacer igual. El Simón dice, una duda respecto a que el recomendador esté dentro de mi área, ¿basta para que se considere bien relacionado con que sea de mi área general, por ejemplo, computación, o también de que sea de la misma área de investigación específica? Por ejemplo, soy de IA y el recomendador de criptografía. Ya, eh, a ver, Simón, sí, o sea, como que basta. Puede ser que sea solamente con el área general, efectivamente. Es mejor aún que sea del mismo área de investigación específica. Pero si el de área de investigación específica, por ejemplo, no te conoce tanto como el de, o han trabajado menos en conjunto que con el general, a lo mejor esa recomendación no puede ser tan buena porque no se relacionaron tanto. Recuerda que hay muchas preguntas que tienen que ver con cuál es la relación que tienes tú con el recomendador. Entonces, en el fondo, ahí esta es la parte compleja, ¿no? Uno tiene que utilizar el propio criterio para poder hacer estas sumas y restas y decidir en torno a ello. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Léete el manual este que viene, está el link en la presentación para poder tomar esa decisión. ¿Ya? Efectivamente, la mejor respuesta es que se una todo junto, porque justo la persona que más te conoce y la que mejor puede hablar de ti es de tu especialidad y además de la investigación. Efectivamente. Pero cuando no es así, tienes que decidir entre los dos, hay que aplicar los criterios. ¿Ya? ¿Te contesta la pregunta? Ya, se entiende. Súper. Ya. Nos quedan los últimos minutos. Eh, Podemos pasar, porque ¿cuál es el objetivo de hoy día? Ya, bueno, resolver dudas, efectivamente, pero enfocarnos en lo que viene después, que es lo que viene la próxima semana. La idea de la próxima semana es hacerla bien taller, revisar textos. ¿Ya? Partir haciendo la misma revisión de siempre, ver que tengamos todos los documentos, pero empezar a analizar textos. Entonces la idea es que ustedes me manden sus textos, ojalá no ese mismo día en la mañana, ojalá antes, para poder tener tiempo para revisarlo, pero igual, voy a estar revisando hasta el final, ¿ya? Pero para tener un corpus, para que trabajemos juntos la próxima semana, ¿ya? Entonces, para cerrar eso, quisiera mostrarles algunos ejemplos de preguntas de años anteriores de estudiantes que se ganaron la beca, ¿ya? Entonces, vamos al formulario, nuevamente, formulario.
Pregunta 1. Ya, acá hay un ejemplo de pregunta 1, por ejemplo. Este es para el doctorado, ya, pero las preguntas son bien parecidas. Lo importante acá es que se fijen cómo se abarca la pregunta. Entonces dice, ya, presenta una breve descripción de sus principales actividades de docencia, investigación o creación artística y antecedentes de posgrado y trayectoria laboral, destacando su rol en ella, sus principales logros y el contexto entre los cuales se desarrollaron. Y dice así. Durante mis estudios universitarios he participado en varios cursos como ayudante. En Uchile me desempeñé como ayudante en los cursos MA 2601, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias durante el semestre del año 2018 y FI 1000, Introducción a la Física Clásica durante el semestre del año 2022. En ambos cursos mis labores consistieron en la corrección de evaluaciones escritas y apoyo en confección de pautas de corrección para dichas evaluaciones. También he realizado ayudantías en cursos de la carrera de Ingeniería Eléctrica Uchile. En concreto, he participado como ayudante en los cursos EL4105, Control Avanzado de Sistemas durante otoño 2022 y EL712, Control Inteligente de Sistemas, curso de posgrado, durante los semestres otoño 2023 y otoño 2024. En estos cursos participé en el diseño y corrección de evaluaciones y realización de clases. Estas experiencias permitieron mejorar mis habilidades de gestión de tareas y mis habilidades comunicacionales. Mi primera experiencia de investigación se dio en el laboratorio SPELU Chile, spell.cl, en el periodo 2020-2021, donde realicé pruebas de algoritmos de estimación y control de posición para un satélite que fue puesto en órbita. Posteriormente, empecé mis estudios de magíster, donde he diseñado e implementado un sistema de gestión y coordinación de microredes agua-energía basado en control predictivo y difuso como tesis, cuyo manuscrito fue aprobado por la Comisión para defenderse el día 27 de noviembre de 2024. Este trabajo ha inspirado diversas publicaciones, como presentaciones de pósters en el primer simposio de posgrado 2023 de la FCFM Uchile, ganador del primer lugar de la competencia de pósters, y en la EDIC 2023, un paper en el Congreso WSCI 2024 realizado en Japón, a donde viajé para presentar dicha publicación en inglés, Fuse Interval-Based Fault Detection of Water Consumption Profiles from Isolated Communities. Pésimo mi inglés, pero se entiende. Un paper aceptado en conferencia internacional IECON 2024, Distributed Secondary Control with Economic Dispatch of Energy Water Microgrids. No sé si eso es microgrids o microgrids. Y un paper en preparación para enviarse a la revista WOS Applied Energy, Coordination of Energy Water Microgrids Based on FUSI Predictive Control Strategy. Mi experiencia realizando investigación resultará relevante para llevar a cabo tareas relacionadas al desarrollo de mi tesis de doctorado. En cuanto a mi experiencia laboral, realicé una práctica profesional en el Departamento de Ingeniería UFRO en los meses de diciembre del 2019 y enero del 2020, diagnosticando las fallas de una estación meteorológica en terreno. En adición, he participado como colaborador en el Congreso Tecnológico Indígena 2023 y Escuela de Verano Indígena 2024, ambos eventos de la FCFM Chile. Las experiencias laborales mencionadas me han servido para observar directamente el impacto de la investigación y proyectos de ingeniería en la sociedad, así como para formar una postura crítica a la hora de abordar proyectos futuros de investigación. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, la estructuración de la respuesta que escogió este estudiante la hizo por labores, como que parte como las ayudantías, después se va a los estudios y cierra con la experiencia laboral. No es por ejemplo, esta pregunta no está ordenada cronológicamente completamente. ¿Por qué? Porque en el último párrafo vuelve, por ejemplo, al 2019. ¿Ya? Pero se entiende bien porque igual está estructurado completamente con una lógica. Entonces no es que tenga que estructurarse siempre, todas las preguntas tengan que estar estructuradas igual, sino que busquen una coherencia en torno a la estructuración que le están dando. ¿Ya? Pregunta 2, quiero revisar porque está interesante. Presente su objetivo de estudio y o línea de investigación, destacando la factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento del estado del arte de la disciplina. Asimismo, desarrolla el potencial aporte del objetivo de estudio y o línea de investigación a la disciplina de acuerdo al instructivo de evaluación publicado junto con la base concursal anexo 3. Entonces, en el contexto de actividades marítimas, la gestión de puertos enfrenta diferentes desafíos del tipo ambiental y logístico. Específicamente, desde el punto de vista energético, el principal desafío de lograr una gestión de puertos sustentables con incorporación de energía limpia puede abordarse mediante las microredes. Pum, 1. Eso es citación en modo IEEE. En la literatura, el control de microredes puede incluir estrategias de gestión de generación y consumo eléctricos para reducir los costos de operación e integrar de manera óptima fuentes de energía renovable. 2. Mediante el uso de energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía es posible reducir las emisiones asociadas a actividades portuarias. 3. Por estas razones,
La línea de investigación a desarrollar en este proyecto doctoral es el diseño de técnicas de modelamiento y control de microredes para la gestión óptima de operaciones portuarias en Chile. Como base de la propuesta, se tomarán metodologías similares a las de mi tesis de magíster, donde desarrollé un sistema de gestión y coordinación de microredes agua-energía basado en control predictivo difuso. En particular, se propone utilizar redes neuronales e intervalos de predicción para modelar la generación y el consumo eléctricos en puerto, incluyendo sus incertezas asociadas. De la misma manera, se plantea formular una versión robusta del controlador predictivo que permite una gestión óptima de energía en el puerto, a la vez que se considera la incerteza dada por intervalos. 4. También se propone incluir técnicas de aprendizaje reforzado para mejorar el rendimiento del controlador predictivo en términos de los costos de operación. 5. Como justificación de la factibilidad de este proyecto, se cuenta con el apoyo del proyecto Anillo AT 230035 CHOR, el cual tiene colaboraciones con puertos marítimos ubicados en diferentes regiones de Chile. El proyecto CHOR cuenta con la capacidad de proveer información sobre la planificación naviera y los consumos energéticos de los puertos. También se cuenta con el apoyo de investigadores asociados a este proyecto, los cuales son expertos en modelamiento y control de microredes. Además, se cuenta con un convenio de cotutela con la Universidad de Manchester que permitirá colaborar con una academia experta en Deep Learning para modelamiento. El potencial aporte del proyecto propuesto es lograr un diseño de controlador predictivo cuya novedad sea incorporar el uso de redes neuronales y aprendizaje reforzado para lograr una respuesta robusta en la gestión de energía de un puerto ante la incertidumbre presente en el uso de energías renovables y el comportamiento variable del consumo del puerto productivo y la conexión de los barcos. Y después tiene, ¿cierto?, las referencias en IEEE. ¿Ya? Recuerden que como esta es como, pues están justificando la objetivación y tiene estado del arte. ¿Ya? Entonces, acá utilizan referencias. Pero no pueden poner la referencia extensa larga como se hace en la referencia al final de una tesis, porque no hay espacio, tienen limitación de caracteres. ¿Ya? Entonces, pueden hacerlo como se hizo acá, y lo importante en la información que pongan es autor y año. Ya no es necesario poner el título del paper porque son demasiadas palabras, pero autor y año. Entonces acá el estudiante eligió poner IEEE y abajo ir poniendo las referencias. Dependiendo del espacio que tengan, por ejemplo, pueden ocupar también APA, porque APA en vez de ocupar el paréntesis cuadrado acá arriba, ocupa solamente el paréntesis normal en el texto poniendo apellido y año. Y en el fondo eso, finalmente, con la suma y resta, ahorran caracteres. ¿Ya? Entonces también lo pueden hacer así. ¿Ya? ¿Alguna duda acá? Pasamos a la tercera y última pregunta entonces, para que le den una mirada también. 3. Fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios y o línea de investigación del doctorado. Presente su declaración de intereses de acuerdo al instructivo de evaluación publicado junto con las bases concursales de anexo 3. Considero que he tenido una buena trayectoria académica en la universidad, especialmente en el magíster, donde he participado en congresos, presentado publicaciones en inglés de forma oral y en formato de póster. Estos buenos resultados me han motivado a seguir realizando investigación avanzada que mejore la calidad de vida de las personas. Por eso, creo que un programa de doctorado puede entregarme las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. He elegido el programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile porque guarda relación con mis estudios previos de pregrado y magíster, ofreciendo la oportunidad de convalidar mis cursos previos. Además, este programa goza de buen prestigio nacional e internacional, contando con académicos que realizan investigación de alto impacto y convenios de colaboración internacional que ofrecen la oportunidad de cotutela. Esto da la posibilidad de colaborar con investigadores que estén fuertemente relacionados con mi proyecto de tesis doctoral. Actualmente siento una gran motivación para realizar investigación de vanguardia, relacionada con la gestión óptima de energía y la integración de energías renovables en la red eléctrica. Esto está avalado por mi experiencia previa en mi magíster, donde he conseguido exponer y publicar mi trabajo en congresos internacionales. Considerando estos antecedentes, mi motivación por la investigación se encuentra alineada con los objetivos del programa de doctorado escogido, que consiste en formar investigadores autónomos de alto nivel. También, el magíster que he cursado me ha preparado con las metodologías necesarias para desenvolverme en el doctorado. Adicionalmente, las instancias de exposición de mis trabajos y los resultados obtenidos en el examen TOEFL IBT corroboraron mis capacidades comunicacionales en inglés, las cuales son fundamentales para la exposición de mis resultados a la comunidad, así como para la colaboración con instituciones internacionales. Quisiera destacar algo para que lo tengan en cuenta. Esto es un ejemplo ya de doctorado de años anteriores. Y por ejemplo, años anteriores habían 4 preguntas, no 3.
había una pregunta dedicada a el aporte al país y cómo se podía retribuir después la beca. Eso se sacó, pero igual se tiene en cuenta. Entonces miren ahí en el anexo, si mal no recuerdo, se evalúa, creo que es la pregunta 3, no me acuerdo en este segundo, pero en el fondo también está el criterio dando vueltas de, sobre todo, la descentralización. ¿Ya? Ese criterio está bien marcado dentro de los objetivos de investigación, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, montón de información. ¿Alguna pregunta? El desarrollo de las regiones, dice Carla. Sí, sí, el desarrollo de las regiones, exacto. ¿Ya? Para cerrar, pensando en la próxima semana. Entonces, en síntesis, la planificación es importante. Mucho que decir, pero poco espacio, porque tienen limitación de caracteres, así que deben priorizar. Piensen qué es lo que tienen que priorizar y qué es lo que tienen que priorizar, lo que esté en coherencia con la construcción de su storyline. ¿Ya? Por lo tanto, elaboren un guión, porque existe una estructura general que va unificando todo el formulario completo, no solo estas 3 preguntas, sino la parte que ustedes completaron de quiénes los van a evaluar, la parte que completaron con la información de la universidad y el programa al que están postulando, ¿ya? Y las preguntas. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? La concisión, la precisión y todo en función de este storyline coherente que los permiten mostrarse, les permiten a ustedes mostrarse como estudiantes idóneos y que básicamente a NID le conviene pagarles a ustedes los estudios, porque ustedes van a hacer una cosa muy bacán y van a aportar al país. ¿Ya? Eso. Gracias, Sebastián, por el taller. Les quiero comentar que terminando ahora les vamos a enviar el video con esta grabación. Para los que no pudieron venir o si ustedes quieren recorrer algún elemento que les haya quedado pendiente, y para todos los compañeros que no vinieron. Nos queda el próximo taller la próxima semana con Sebastián, que como él decía es un taller bien práctico, así es que envíen las preguntas. Sebastián tiene un tiempo limitado, pero puede revisar por mail algunas cosas, así es que eso. Aníbal, hay preguntas si es recomendable agregar citas en APA, por ejemplo, en alguna descripción de la motivación. Mira, el centro de las citas es en la pregunta 2, porque es la pregunta donde tú tienes que manejar, tienes que demostrar que manejas tu tema, tu objetivo y el estado del arte. Eso no es parte de la pregunta 1 y 3, por ejemplo. ¿Ya? La motivación no necesariamente les pide como eh, demostrar el manejo de la disciplina, porque esa es la 2. Por lo tanto, no es necesario. Ahora, cada uno ve cómo va construyendo su storyline. Por lo tanto, a lo mejor dentro de tu motivación tú nombras algo que requiere una referencia y está bien si la pones. Eso. Hoy les recordamos que las cartas de recomendación pídanla al menos con 2 semanas de anticipación, porque como decía Sebastián, les llega un mail a los recomendadores, tienen que entrar a la plataforma y quienes no tengan, si es alguien, por ejemplo, profesional que trabajó con ustedes y que no es del ámbito de la academia, probablemente no tengan las credenciales para poder abrir la plataforma y llenar las cartas. Así es que ahí hay un proceso pequeño, pero que también hay que hacerlo. Así es que eso es importante. Nos despedimos, Sebastián. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos y todas, chicos, y el mayor éxito en sus postulaciones a Magíster ANI. Nos vemos el próximo jueves. Chao, muchas gracias.